profesores de Reddit, ¿cuál es la mejor respuesta que han recibido en un examen que no fuera técnicamente incorrecta? Profesor de inglés en Japón. Los alumnos debían terminar la frase I can't stand, que significa no soporto, pero también puede significar no puedo pararme. Y alguien escribió I can't stand on water, o sea no puedo pararme en el agua. Otro día y todavía no hay un Jesús japonés, un día lo encontraremos. En una prueba de laboratorio de introducción a la biología, pedí a mis alumnos que definieran la simetría bilateral. Un estudiante simplemente dibujó una flecha y escribió ver el reverso. En la parte trasera del cuestionario había un dibujo extremadamente ornamentado e intrincado de Chewbacca. Calidad 10/10. En el centro de Chewbacca había una línea punteada. Puntaje máximo. Hombre, esperaba oír que el alumno había dibujado otra flecha y escrito Reverle Rev. Mi mujer es profesora de primaria, y tiene un documento de Word con sus respuestas favoritas a preguntas de exámenes y tareas. Una de las que más recuerdo fue una respuesta a una pregunta de una tarea. Los niños estaban practicando las tablas de multiplicar de 2 en 2 y la pregunta decía algo así como: John vive en su casa con su madre, su padre, su hermano y su abuelo. ¿Cuántas manos tienen en total todas las personas de la casa de Juan? La respuesta que buscaban era 10, y querían que los alumnos demostraran que 2 signo de multiplicación 5 igual 10. Este joven, en cambio, escribió: no hay suficiente información. No sabemos si alguien de la familia perdió una mano, no se equivocó. Mi mujer se limitó a escribir bien pensado en su tarea, y le dio todos los puntos que valía la pregunta. El chico era inteligente y sabía las tablas de multiplicar, así que eso no fue un problema. Solo quería pensar con originalidad. No sabemos si su abuelo era veterano de Vietnam. Corrígeme si me equivoco, pero después de ver Forrest Gump estoy bastante seguro de que la gente solo perdía las piernas en Vietnam. Era profesor estudiante y estaba terminando la unidad de la Segunda Guerra Mundial con un examen. Una de las preguntas finales era sobre los campos de internamiento japoneses, y preguntaba si los japoneses americanos habían recibido alguna vez reparaciones y, en caso afirmativo, ¿cuáles eran? La respuesta es sí. A finales de los 80 las víctimas supervivientes recibieron $20.000. Mientras los alumnos hacían sus exámenes, uno me preguntó: Señor K, ¿qué son las reparaciones? Yo estaba un poco ocupado con otras preguntas, así que respondí: o sea que sí les dieron lo que se merecían. El estudiante asiente y empieza a escribir. La semana siguiente me puse a calificarlas y llegué a la suya. En su respuesta escribió: los japoneses recibieron reparaciones en forma de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Me reí, pero me di cuenta de que había sido culpa mía, y le di un crédito parcial, y una explicación después de clase al día siguiente. Examen de química. ¿Por qué no se puede fumar en una gasolinera? Te podría dar cáncer. Mi mujer es profesora de biología humana y su favorita era: nombra un método anticonceptivo, consolador. No mía, sino de mi madre, que es profesora de ciencias. Ella tenía una pregunta de respuesta escrita sobre una forma teórica de lidiar con una gran cantidad de mosquitos que transmiten enfermedades a las personas, y a ella le tocó un niño que respondió con: si matamos a todas las personas, los mosquitos no serán capaces de transmitirles enfermedades. En una clase en la que intentaba enseñar a futuros profesores a redactar un examen, nos dieron un examen que estaba tan mal redactado que, en lugar de responder a las preguntas, lo corregí y lo entregué. Uno de mis momentos de mayor orgullo fue cuando le dije al profesor: creía que eso era lo que quería que hiciéramos con esto. Estudiante aquí, pero en un examen de hidrogeología, tuvimos que escribir un breve ensayo sobre ¿por qué la licuefacción es un problema? Puse: porque, en general, los edificios no están diseñados para flotar. Me dieron el puntaje máximo. Cuando mi padre estudiaba química general en la universidad, la clase estaba increíblemente llena, así que su sección de laboratorio acabó impartiéndose en un edificio de humanidades al otro lado del campus que no tenía instalaciones como las duchas de emergencia. El primer día, les dieron una charla sobre seguridad en el laboratorio, y les asignaron la tarea de escribir qué harías si tu compañero se derramara ácido encima. Mi padre, como es un listillo, escribió lo que realmente tendría que hacer. Primero, arrastrar a la víctima gritando hasta la parada de autobús del campus. Esperar tranquilamente al autobús que va al patio de ciencias. Intentar callar a la víctima para no alarmar a los demás pasajeros, etc. Matemáticas de cuarto curso. Última pregunta de la primera página. Encierra en un círculo los números impares. El niño también rodeó con un círculo el número de página debajo de la lista de números. Punto extra concedido. Tuve que presentarme a los exámenes de segundo curso de biomedicina de la universidad mientras recibía quimioterapia, y tenía una fuerte infección en el pecho.
Los analgésicos que me dieron eran increíbles, estaba en las nubes como una cometa. Estaba haciendo un examen de anatomía humana, y había una pregunta sobre la digestión, y escribí una historia sobre cómo alguien se comió un pastel, y su aventura por el cuerpo hasta que finalmente llegaba a un final de mierda. Literalmente, una de las preguntas nos pedía que describiéramos un tratamiento contra el cáncer y sus efectos en el organismo. Así que conté con todo lujo de detalles mi última sesión de quimioterapia. La hora de espera para recibir el tratamiento, el amarillo enfermizo de la sala, lo mucho que vomitaba si me daban la pastilla equivocada, la forma en que me administraban los medicamentos, y lo mucho que me dolían las venas, cómo y por qué se me ponía roja la orina después, cómo me hablaba la gente mayor, diciéndome que no debería tener cáncer, durante el tratamiento en la sala. De alguna manera me sabía todos los nombres de los medicamentos y lo que hacían. Y luego repasaba día a día los 14 días de efectos secundarios entre tratamientos y también los efectos a largo plazo. Terminé diciendo que la quimioterapia es una mierda y que ahora no tengo pelo. No lo repetiría. Luego dibujé erizos durante el resto del tiempo. No tengo ni idea de lo que habrá pensado la persona que lo corrigió, pero fue el único examen que aprobé esa semana. Examen de diseño en un curso de ingeniería. Los chicos tuvieron que analizar el diseño de un secador de pelo, es decir, potencia, flujo de aire, etc. La última parte, ¿qué tiene de malo este diseño? Creo que era algo así como que los elementos están colocados en un ángulo totalmente equivocado, y que la eficacia se va al suelo por ello. No tiene suficiente potencia. Necesita más potencia, porque más es más. Con suficiente potencia puedes ignorar la eficiencia por completo. El test de estadística decía, tiras un dado. ¿Qué probabilidad hay de que salga un 1, un 2 o un 3? Puse depende de cuántas caras tenga el dado, y luego puse el porcentaje para dados de 4, 6, 8, 10, 12 y 20 caras. Obtuve 0 puntos por demasiadas respuestas incorrectas. Los dados solo tienen 6 caras. Incluso lo solicité y perdí. A la mierda mi escuela. El material del curso siempre decía, y aclaraba un dado justo de 6 caras. Pero el examen decía, tiras un dado. El test no decía cuántas caras tenía el dado ni que era un dado de 6 caras justo, y yo iba a una breve sesión de DND justo después de hacer el test. Sí que pensé demasiado la pregunta, pero ninguna especificación en el examen, y tener una bolsa de dados polídricos en la mochila a mi lado no ayudó. El jefe del departamento de matemáticas me dijo que debería haber asumido que siempre iban a ser 6 caras, aunque le enseñé mi bolsa de dados, y le dije que nunca se había aclarado. Aún así aprobé el examen y la clase, pero me sigue molestando, solo por un tecnicismo. En séptimo tuve un examen de inglés en el que teníamos que elegir entre 2 poemas, y explicar por qué uno era el bueno y el otro malo. Habíamos estudiado esos mismos poemas en clase, así que yo sabía la respuesta correcta, pero elegí el poema malo como el bueno, y escribí que la poesía es arte y el arte es subjetivo, así que prefería el malo. Tenía 13 años y estaba en mi fase rebelde. Suspendí el examen. Por un lado supongo que me lo merecía, pero por otro me sigue molestando 20 años después. En un examen de educación religiosa, un alumno se limitó a poner la voluntad de Dios en todas las respuestas. Me recuerda a una respuesta de Ascree de hace un tiempo, que desgraciadamente no puedo encontrar, sobre un profesor que aceptaba a Jesús como respuesta parcial a cualquier pregunta, porque Jesús es siempre la respuesta. Mi profesor de física me enseñó una vez una de sus respuestas favoritas. Una vez tenía una prueba que preguntaba algo así como, eres urbanista y te encargas de diseñar carreteras. El hormigón tiene un coeficiente de fricción de 1,0 cuando está seco, y de 0,5 cuando está mojado. El asfalto tiene un coeficiente de fricción de 0,75 cuando está seco, y de 0,6 cuando está mojado. Buscaba asfalto porque es menos peligroso cuando está mojado, por lo que ofrece un mejor control en situaciones peligrosas, o hormigón porque es mejor cuando está seco, y la mayoría de las veces se dan condiciones secas. Un tipo solo escribió asfalto porque es más barato. Primer examen de biología de primaria. ¿Cómo se llama una vaca macho? Respuesta, Bruno. En un examen de matemáticas con la pregunta, Tom y Dave juegan a un juego con una ruleta de 6 caras. Tom hace girar la ruleta 200 veces. Estos son los resultados. 1, 30, 2, 32. ¿Es justo? Respondió, no dejó que Dave tuviera su turno. Pregunta, ¿qué cambios podrías introducir para que el dispositivo de calentamiento fuera más eficaz a la hora de aumentar la temperatura del agua? Respuesta, calentar el agua durante el día para que el calor del sol también contribuya a calentar el agua. Hacer que el dispositivo de calentamiento al ecuador, donde la temperatura ambiental suele ser más alta. Mi padre me contó la historia de una pregunta de un examen de física, creo,
en la que se preguntaba, ¿cómo se puede calcular la altura de un edificio con un barómetro? La respuesta correcta tenía algo que ver con la medición de la presión en la parte superior del edificio y en la parte inferior del edificio, y luego hacer algunas matemáticas para calcularlo. El supuesto alumno dio dos respuestas. 1. Ata una cuerda alrededor del barómetro y cuélgalo del edificio. Mide después la cuerda y tendrás la altura del edificio. 2. Dirígete al conserje y dile, oye, te daré este bonito barómetro si me dices la altura de este edificio. No yo, sino una amiga. Hizo un examen de redacción a alumnos de cuarto curso sobre las abejas y el medio ambiente. La pregunta era, ¿cuál sería el impacto si las abejas se extinguieran? Un alumno escribió, si las abejas se extinguieran, si la profesora nos pidiera que lleváramos una abeja al colegio no podríamos llevarla. Una vez mi amigo contestó a una pregunta de un examen de biología sobre cómo deshacerse de las termitas en un ático, o algo así, y su respuesta fue quemar la casa. Le dieron los puntos. ¿Puedo añadir mi propia respuesta? Química orgánica. La pregunta era cuántas configuraciones diferentes hay para una molécula en particular. La pregunta decía, enumera las 7, pero solo pude dar 6. Pensé, voy a perder un punto de todos modos, bien podría hacerlo entretenido, así que escribí es una trampa, y garabateé un pequeño y mal hecho Almirante Akbar. Resulta que era una trampa, solo había 6 configuraciones y yo fui el único que acertó. Para química. ¿Cómo se evita que una valla de hierro se oxide? Mi respuesta, enviarla al espacio, puntaje máximo. Estudiante aquí. Cuando estaba en el instituto, en biología diseccionamos un feto de cerdo. En el examen que hicimos después, una de las preguntas era algo así como, ¿por qué los pulmones no funcionan adecuadamente? Escribí está muerto y me dieron todo el puntaje. ¿Cuál es la mejor respuesta técnicamente correcta que has visto? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.